Los tipos hipotecarios siguen siendo muy altos, y esto hace que la gente se pregunte, ¿volveremos a ver una hipoteca al 5%? La respuesta corta es probablemente sí. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuándo ocurrirá eso? Le mostraré lo que quiero decir. Hay dos factores que podrían llevar a una hipoteca del 5%, del 4% o incluso potencialmente más baja. Y esos son más tiempo. Y el número 2 es una recesión. Empecemos hablando del tiempo. Hay tres maneras en que el tiempo podría conducir a tasas hipotecarias más bajas, comenzando con la inflación, porque el Banco de la Reserva Federal ha dicho que quieren ver una tasa de inflación del 2%. La razón por la que menciono al Banco de la Reserva Federal es porque es el Banco Central de Estados Unidos y tiene la capacidad de subir y bajar los tipos de interés. Y esencialmente, cuando empecemos a ver una inflación más baja, se sentirán más seguros para bajar los tipos de interés, lo que también puede hacer bajar los tipos hipotecarios. Entonces, ¿dónde se ubica actualmente nuestra tasa de inflación? Aunque ha descendido, aún seguimos por encima del 2% de inflación. La Fed espera que manteniendo los tipos de interés más altos durante más tiempo, la inflación caerá, lo que les dará la capacidad de bajar los tipos de interés. Pero la segunda cosa a la que hay que prestar atención tiene que ver con los aranceles. Mucha gente, incluyendo algunos en la Casa Blanca, han dicho que los aranceles podrían empeorar el problema de la inflación. Y aquí es donde el Banco de la Reserva Federal también ha dicho que los aranceles podrían reavivar la inflación. La razón por la que saco esto a colación es porque no sabemos qué va a pasar con los aranceles. El 8 de julio va a ser la próxima prueba en lo que respecta a los aranceles, en cuanto a lo agresivos que van a ser los aranceles, cuánto tiempo van a permanecer y lo altos que van a ser estos aranceles. Así que no sabemos. Si los aranceles son altos y duran más de lo esperado, entonces eso podría empeorar el problema de la inflación, lo que hace más difícil que el Banco de la Reserva Federal baje los tipos de interés. Si los aranceles son más fáciles de lo esperado, son menos agresivos de lo esperado, entonces eso podría dar al Banco de la Reserva Federal más munición para decir que la inflación podría no ser un problema. Vamos a empezar a recortar los tipos de interés antes. Por eso necesitamos tiempo para ver qué demonios va a pasar con los aranceles. Y el número 3 tiene que ver específicamente con el presidente de la Fed. El presidente Trump ha dejado muy claro que quiere ver tipos de interés más bajos por parte del Banco de la Reserva Federal. Pero el Banco de la Reserva Federal dice que no quieren reducir las tasas de interés en este momento porque todavía están preocupados por la inflación y los aranceles. Bueno, el presidente o jefe del Banco de la Reserva Federal es un tipo llamado Jerome Powell y técnicamente se llaman Banco de la Reserva Federal, pero en realidad no son federales. No son parte del gobierno federal, lo que significa que el presidente Trump no puede despedir al presidente del Banco de la Reserva Federal, Jerome Powell, muy fácilmente. La razón por la que esto importa es porque la Casa Blanca tiene una opinión sobre lo que debería suceder con las tasas de interés. Creen que los tipos de interés deberían bajar. La Casa Blanca no puede imponer su voluntad sobre el Banco de la Reserva Federal. Sin embargo, en mayo de 2026, el mandato de Jerome Powell va a terminar y ahí es donde potencialmente podría ser reemplazado por otra persona. Y si el presidente Trump reemplaza a Jerome Powell por alguien que sea un poco más favorable a recortar las tasas de interés, eso podría llevar a que se recorten las tasas de interés, por lo que, nuevamente, el tiempo es una razón por la que las tasas de interés podrían caer, llevando a las tasas hipotecarias a caer también. La segunda razón que podría llevar a la caída de los tipos hipotecarios es una recesión. Ahora, sí, hemos estado cubriendo mucho de esto en Market Briefs. Market Briefs es un boletín financiero gratuito donde cada día analizamos la economía, vivienda, acciones, criptomonedas y mercados globales de manera divertida e ingeniosa. Únete a nosotros. Cientos de miles de inversores leen Market Briefs cada mañana. Además, al suscribirse a Market Briefs, también obtendrá una clase magistral de inversión gratuita como bono que le guiará a través de cómo puede empezar como inversor y encontrar grandes oportunidades de inversión antes que nadie. Todo esto es completamente gratis, así que si quieres unirte a Market Briefs y obtener la clase magistral de inversión, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el enlace de abajo en la descripción. Cuando la economía se contrae en una recesión, el Banco de la Reserva Federal generalmente reducirá las tasas de interés como una forma de estimular la economía porque esas tasas de interés más bajas atraerán a la gente a salir y comprar más casas, comprar más coches, financiar con sus tarjetas de crédito para estimular la economía. Cuando la economía está en auge y el Banco de la Reserva Federal está preocupado por la inflación o un sobrecalentamiento de la economía, entonces es cuando el Banco de la Reserva Federal suele subir los tipos de interés para encarecer los préstamos como forma de enfriar la economía y la inflación. Por ejemplo, en 2001, tras el estallido de la burbuja.com, el Banco de la Reserva Federal redujo los tipos de interés 11 veces para estimular la economía y el mercado de valores. Luego avanzamos rápidamente hasta la gran crisis financiera de 2008, el mercado inmobiliario se desploma y el Banco de la Reserva Federal recorta los tipos de interés hasta casi cero como forma de estimular la economía, de estimular el gasto, de impulsar nuestro sistema económico.
Entonces, avanzamos rápido hasta 2020. Se produce la pandemia, el Banco de la Reserva Federal vuelve a recortar los tipos de interés a cero, los niveles más bajos de la historia, para estimular de nuevo a la gente a comprar casas, comprar coches, gastar dinero para impulsar la economía y estimular el gasto. Ahora, hay un par de cosas que quiero decir sobre esto. Una de ellas es completamente irrelevante, pero quiero que la escuchen porque la realidad es que no es su deber como ciudadano estadounidense estimular la economía. Que bajen los tipos de interés no significa que tengas que endeudarte para estimular la economía. No es tu deber como patriota americano. Es mejor que seas inteligente con tu dinero. Pero volvamos al aspecto económico. Cuando se observa una desaceleración económica o una recesión, esto puede incitar al Banco de la Reserva Federal a recortar los tipos de interés como forma de estimular la economía. Ahora bien, puede que te preguntes, si el Banco de la Reserva Federal baja los tipos de interés a cero, ¿significa eso que el tipo de mi hipoteca va a ser cero? Y la respuesta es no. Se lo explicaré. Recuerden lo que dije antes. El Banco de la Reserva Federal no es federal. No son una reserva porque no están sentados en ninguna reserva de efectivo. Y en realidad no son un banco porque tú y yo no podemos ir allí a depositar dinero. Pero tienen la capacidad de hacer dos cosas. Número uno, tienen la capacidad de fijar las tasas de interés. Y número dos, tienen la capacidad de crear dinero. Pero centrémonos en los tipos de interés. Cuando digo que el Banco de la Reserva Federal tiene la capacidad de subir o bajar los tipos de interés, sabemos que bajan los tipos de interés cuando se produce una desaceleración económica y que los suben cuando la economía se recalienta. Pero, ¿a qué tipo de interés afectan? Bueno, cambian lo que se llama el tipo de los fondos federales. Este no es el tipo de interés de tu hipoteca, de tu préstamo de coche, ni de tu tarjeta de crédito. Es el tipo de interés que los bancos se cobran entre sí cuando se prestan dinero unos a otros. Se podría considerar como el tipo de interés mayorista que pagan los bancos cuando se prestan dinero unos a otros. Así que los bancos tienen que pagar este tipo de los fondos federales para prestarse dinero unos a otros, y luego te van a cobrar el tipo minorista, que puede ser el tipo hipotecario, el de la tarjeta de crédito, el del préstamo del coche o el de la empresa. Cuando vayas a pedir dinero prestado al banco, para mis seguidores masculinos te dibujaré un bonito bigote, para mis seguidoras femeninas te dibujaré una bonita trenza. Por cierto, en mi lengua materna, el punjabi, llamamos mucho a un bigote, llamamos bien a una trenza. Vas al banco y pides dinero prestado al tipo de interés minorista. Lo que hace el banco es conseguirlo al tipo mayorista y luego subirlo y dártelo al tipo minorista. Así que la razón por la que todo esto importa es porque si ves una desaceleración económica, bueno, ahora el Banco de la Reserva Federal probablemente reducirá los tipos de interés. Eso es lo que hemos visto suceder una y otra vez en el pasado. Bueno, si reducen los tipos de interés, ¿qué están reduciendo? Reducen el tipo de interés de los fondos federales, que es el tipo de interés que los bancos se cobran entre sí. Esto da a los bancos la posibilidad de cobrarle menos dinero en el tipo minorista. Es decir, menos en el tipo de tu hipoteca, menos en el tipo de tu préstamo de coche, menos en el tipo de lo que sea. Y esta es la razón por la que una recesión también podría conducir a tipos de interés más bajos. Ahora escucha, solo soy un tipo al azar en YouTube. No puedo predecir lo que va a pasar mañana, pero lo que sí sé es que se acerca una recesión. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. La razón por la que lo sé es porque si echamos un vistazo a la historia, hemos promediado más de una recesión cada década durante el último siglo. De hecho, en los últimos 100 años, Estados Unidos ha visto 16 recesiones. Así que sabemos que las recesiones ocurren, solo que no sabemos cuándo va a suceder. Pero aquí es donde realmente hay que echar un vistazo a los datos de la economía. Por ejemplo, se podría pensar que el mercado laboral está completamente destrozado ahora mismo. Es difícil conseguir un buen trabajo. Pero si echamos un vistazo a los datos, dicen que el desempleo sigue siendo estadísticamente muy bajo. Ahora bien, ¿hay formas de manipular los datos del paro? Por supuesto. Y sabemos que eso ocurre. Y sabemos que mucha gente trabaja en empleos con los que no están contentos, para los que están sobrecualificados, que no pueden encontrar trabajos que les paguen tanto como deberían. Pero si echamos un vistazo a los datos que maneja el Banco de la Reserva Federal, pensamos que el mercado laboral parece bastante fuerte. Sí, sé que muchas personas se están ahogando en deudas y no pueden permitirse el lujo de sobrevivir, pero la gente todavía es capaz de hacer sus pagos. Así que a partir de hoy, basado en los datos, la economía parece fuerte. Ahora, eso puede cambiar muy rápidamente, y hay un montón de factores que pueden influir en la economía. Por ejemplo, los aranceles. Por ejemplo, la inflación. Por ejemplo, las tasas de interés. Pero aquí es donde tienes que entender los diferentes factores que moverán la economía, porque si te centras en los tipos hipotecarios, hay muchos factores que pueden cambiar y mover los tipos hipotecarios. El Banco de la Reserva Federal está dispuesto a bajar los tipos de interés. ¿Cuándo lo harán? No lo sabemos, pero están prestando atención a la economía, están prestando atención a los aranceles, prestan atención a la inflación, prestan atención al mercado laboral. Si el mercado laboral es muy fuerte, bien, entonces eso no da al Banco de la Reserva Federal mucha munición para querer recortar los tipos de interés porque el mercado laboral está bien. Pero si el mercado laboral empieza a debilitarse, empieza a mostrar signos de ralentización de la economía, eso da al Banco de la Reserva Federal más munición para recortar potencialmente los tipos de interés. Si los aranceles son una preocupación, y más específicamente una preocupación para crear más inflación,
Eso va a dar al Banco de la Reserva Federal menos munición para recortar los tipos de interés porque van a estar preocupados por la inflación. Pero si los aranceles ya no son un problema, si los aranceles son más bajos de lo esperado, si la gente no cree que los aranceles van a empeorar la inflación, bueno, eso le da al Banco de la Reserva Federal más poder para decir, no estamos preocupados por la inflación. Podemos bajar los tipos de interés para impulsar la economía. Es un delicado equilibrio. No sé qué decidirá la Reserva Federal, pero podemos analizar los datos y tomar decisiones inteligentes basadas en ellos. ¿Cómo le impacta esto? Si planeas comprar una casa, asegúrate de poder afrontar los costos. No te bases en la idea de refinanciar para obtener una tasa hipotecaria más baja. Comprar una vivienda asequible es fundamental. Muchas personas han perdido fortunas pensando que podrían refinanciar para hacerla más accesible. Páguese la entrada, la hipoteca y los gastos de la mudanza. Si puedes hacerlo, trata tu casa como un pasivo, no como un activo. De ese modo, estarás comprando algo que tiene sentido para ti y te quedará dinero para invertir. Y luego, piensa como un inversor. No te dejes llevar por las emociones. Siempre hay titulares que cambian. Si puedes dejar de lado la emoción, encontrar la oportunidad, serás el que puede construir riqueza en lugar de ser la persona que entra en pánico cada vez que escucha más noticias financieras. De nuevo, te mantendré informado en este canal y también puedes unirte a Market Briefs para estar al día con mi boletín financiero gratuito. Me encantaría que compartieras primero cómo crees que las instituciones se benefician de nuestra falta de educación financiera. Bueno, creo que este sistema, nuestro sistema económico, está diseñado para mantener a la mayoría de la gente pobre. Después de aprender cómo funciona el dinero, comienzas a entender cómo funcionan ciertas cosas y voy a explicarlo con detalle.